Yo quisiera hablar de un poco de lo que he escrito a través de mi carrera aquí en el Colegio de Jalisco. Este libro sobre José María Maytorena, una biografía política, fue parte de mi tesis, está sustentado en mi tesis doctoral, y es una biografía donde coloca al sujeto dentro de la realidad sonorense. José María Maytorena es un personaje interesante porque fue uno de los castigados en la Revolución. Por ahí se dice que fue de los pocos que entró rico y salió pobre, y fue un enemigo acérrimo de Plutarco Elías Calles y de Álvaro Obregón. Eso de alguna manera lo había tenido alejado de la historiografía. Entonces es una biografía que enmarca al sujeto en su realidad familiar, social y sobre todo política. La carrera de Maytorena fue larga, importante, y fue sujeto a un exilio, donde es muy interesante porque él creó una serie de redes con antiguos revolucionarios, donde creó vínculos entre, pues propiamente a veces hasta no amigos de la revolución, pero eso le dio una fuerza importante en el exilio. De alguna forma, así me gustaría hablar de cómo he evolucionado en mis estudios. Trabajé mucho Maytorena, en varios artículos, participé en congresos, pues parecía que no me iba a poder deshacer del personaje. Pero también el mismo año publicamos una obra que, bueno, en cuestión del tiempo, pues hay mucha distancia en el tiempo. Es el libro que se llama 1970, Efraín González Morfín en campaña. De alguna manera quisiera hacer una especie como de vínculo entre estos dos temas, que posiblemente con el tiempo los voy a hacer en el estudio. Cuando José María Maytorena lo invitan o más bien convocan a una reunión en 1928 para actuar políticamente en México, no hay que olvidar el asesinato de Álvaro Obregón ya como presidente electo. Entonces coquetean con él para ver si era candidato a la presidencia. Ya estaba un poco alborotado, y yo digo que José Vasconcelos le dio un madruguete, ¿no? Porque José Vasconcelos se adelanta, se nombra candidato. Pero ¿a qué viene todo esto? Es que es una hipótesis, y que alguna vez se lo escuché al doctor Ignacio Almada señalar que precisamente había una línea como civilista de la revolución, donde podíamos enmarcar el movimiento de Maytorena, José Vasconcelos y después la formación del Partido Acción Nacional. Es una deuda que tengo pendiente de trabajar, pero en este caso de Efraín González Morfín, la campaña de 1970, es un libro que curiosamente su origen fue mi tesis de licenciatura. Yo soy egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pero yo digo que la riqueza del libro sobre la campaña de Efraín es que contiene una entrevista hecha a él por mi parte en 1982. Creo, como decía Lujambio, que no tiene desperdicios. Es muy importante porque la campaña de 1970 en el PAN va a ser un parteaguas en la historia del partido. Bueno, y después, ¿qué más he escrito, no? Es como un entre estos dos momentos, ¿no? Ahora me ha interesado y me sigue interesando mucho la historia del Partido Acción Nacional. Pero antes quisiera hablar de este libro que hicimos en común, precisamente aquí en el colegio. En este tomo yo participé hablando de los grupos conservadores, señalando que no todos son iguales, digámoslo así, aquí en Jalisco. Me parece interesante porque precisamente es algo de lo que he seguido trabajando, ¿no? Es decir, cómo el origen del Partido Acción Nacional, especialmente me voy a referir a Jalisco, pero lo he visto a nivel nacional, cómo las redes que se construyen para la formación del partido tienen mucho que ver
con una serie de grupos de organizaciones católicas que se dieron en los años 30. Este libro, aunque es de años posteriores y anterior precisamente a la época del de Efraín González Morfín, es interesante porque vemos cómo en Jalisco se construyó estos grupos de conservadores, pero no todos siguieron la misma línea. Y es ahorita lo que, repito, sigo y estoy trabajando, que me ha apasionado mucho el tema, de qué manera el origen del Partido Acción Nacional se nutre de redes sociales en torno a dos figuras fundamentales a nivel nacional, sobre todo Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, que aquí en Jalisco fue muy importante. Entonces, ellos construyen sus redes dentro del partido, pero se nutren de estas organizaciones católicas como la Acción Católica de la Juventud Mexicana y la Unión de Estudiantes Católicos. Entonces estoy precisamente estudiando todo este entretejido de redes y cómo los actores no somos iguales o no actuamos de la misma manera durante toda nuestra vida. Es decir, hay una traslado de una organización a otra, existen vínculos, y por aquí también pues menciono otro tema que he estado muy viéndolo, que es precisamente pues el estudio sobre, sí, claro, de la historia, de la historiografía, pero algo que me ha apasionado, que tiene vínculos con respecto a lo del PAN en Jalisco, las organizaciones católicas, y es el problema de la educación en México. Este libro no quiero dejar hablar de él. Es un libro realmente prácticamente reciente, hace como año y pico se publicó. No recuerdo exactamente, es un libro común que habla sobre la historiografía jalisciense. Es un libro que realmente es ligero, podríamos decir, y da un panorama de cómo se ha entendido la historia aquí en Jalisco. Y bueno, este libro, repito, está hecho por varios colegas que trabajamos aquí en el colegio. Esta obra, que tiene que ver también con otra que trabajamos en el año, pues yo creo que 2008, que coordinamos el doctor Agustín Vaca y yo, sobre la construcción del imaginario. Este elemento es muy importante porque este libro que coordino junto con la doctora Estrellita García, precisamente manejamos cómo se construyen los imaginarios, y yo aquí el capítulo que escribo es cómo a través de la educación hay una construcción del imaginario de lo que somos los mexicanos. Entonces, en este sentido, se debate la pugna entre la Iglesia y el Estado, porque tanto uno como otro busca controlar los imaginarios a través de la educación. ¿Por qué estos temas que yo lo que quiero explicar cómo se van entrecruzando? Voy a hacer la siguiente explicación. El problema de la educación fue sustancial en la formación del Partido Acción Nacional. La formación de las organizaciones católicas que se dio, bueno, desde la Revolución Mexicana, pero luego realmente se forman, luego en los años 20 resurge la CJM, pero sobre todo en los 30 la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, a fines de los 30 el Partido Acción Nacional. Todo esto gira en torno mucho a la discusión sobre la educación entre la Iglesia y el Estado. Nosotros sabemos que ha tenido esta relación unos picos muy fuertes entre la tensión y yo no diría la conciliación, pero sí un poquito el tranquilizar esa tensión, pero no quiere decir que el problema no está latente. A esto me refiero, por ejemplo, en el año 34 con la educación socialista, a fines de los 50 con el texto único gratuito, y en la época de los 70 con la reforma educativa de Echeverría, por mencionar algunos. Entonces, este problema de la educación
junto con el intento de ambas instituciones forjar los imaginarios, se entrecruza precisamente con la formación del Partido Acción Nacional y la discusión o la pregunta que muchos se hacen o nos hacemos es si el Partido Acción Nacional era por lo menos un partido confesional, porque yo realmente estudio al partido en su origen, ¿no? Entonces he versado en estos temas, repito, parece que tiene una lógica, creo que tal vez me gusten los perdedores porque fue Maytorena, luego fue el Partido Acción Nacional, aunque ahora la alternancia es diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que he trabajado en estos años en el colegio. Estoy por sacar varios capítulos del libro que versan en ese sentido y también espero que sea próximo un libro precisamente sobre el origen del PAN y el vínculo con las organizaciones católicas.